El papel desempeñado por el Consejo de Estado durante la campaña libertadora orientada por Simón Bolívar como libertador fue muy importante. La intención de él en su momento era reorganizar el Estado y darle precisamente a esas provincias, algunas que ya eran libres y a otras que estaban en proceso, la fortaleza a través de leyes y de lineamientos muy claros para organizar en sí el Estado. Ese fue el papel principal. La idea de Bolívar de crear un Consejo de Estado como órgano consultivo viene, al parecer, de su visita a Francia y haber observado el sistema que reinaba allí. En efecto, Napoleón ya contaba con un consejo consultivo desde 1799 por lo menos, y allí se dice que este lo tomó del Consejo del Rey que existía en la época de la monarquía. Se discute en la doctrina la fecha de creación. Todos tenemos claro que es 1817, pero hay algunos tratadistas colombianos que consideran que pudo haber sido incluso 2 años antes, en 1815. Si bien la mayoría de las personas creen o estiman que el Consejo de Estado fue creado por el libertador Simón Bolívar en 1817, lo cual es cierto. Lo cierto es que hubo unas instituciones previas a él. Acá, en esta universidad, Camilo Torres y otros rosaristas concibieron 2 años antes, en el Congreso de las Provincias Unidas de Cundinamarca, la creación de un Consejo de Estado con funciones muy parecidas a las que instituyó 2 años después Simón Bolívar. Y los dos, a su vez, se inspiraron en la Real Audiencia de 1549, que tenía, entre otras funciones, carácter consultivo. Bolívar estaba haciendo la guerra, pero quería que ese Estado que él imaginaba y que quería naciera de la mano del derecho. Y por eso, en Angostura, en 1817, dentro de los decretos más importantes que se dictan en la fase de la guerra, apenas arrancando para la independencia, establece un Consejo de Estado encargado de ayudar a preparar, ayudar a imaginar ese Estado naciente y de que personas de grandes calidades acompañaran al libertador en la concepción de las normas que iban a hacer posible ese nuevo Estado. Hay que tener en cuenta que estábamos en una guerra civil. Españoles de América contra españoles de la península, criollos, indígenas de ambos bandos. Y él pensó que la manera de controlar el ejercicio del poder que él veía que se estaba aglutinando en su persona era crear una institución que lo moderara. Entonces, el primer gran valor es esa moderación del ejercicio del poder. Y él explícitamente en el Congreso de Angostura señaló que lo más importante era la confianza pública en esas instituciones. La primera institución republicana que tuvo Colombia fue justamente el Consejo de Estado, y el sentido era ese de moderar el poder, un poco diferente a lo que es hoy, pero con un criterio, digamos, de no concentración del ejercicio del poder. El libertador quería que el Consejo de Estado limitara y controlara de alguna manera esas funciones del gobierno, y considero que eso se lleva a cabo en el momento en que se definen leyes muy puntuales que buscan la equidad entre todas las personas que se ven afectadas por una ley, y por lo mismo controlar momentos en que el gobierno en sí no está ejerciendo sus funciones adecuadamente. Entonces, digamos que esa doble tarea que presta permanentemente el Consejo de Estado es muy valioso para el gobierno que esté en ese momento en el poder. Una de las particularidades que tenemos en Colombia en nuestro sistema jurídico es que somos el único país en la región que lleva manteniendo por casi 200 años una función consultiva, y es uno de los pocos países que en nuestra región mezcla esas funciones consultiva y jurisdiccional. Allí el modelo venido de Francia, pero tendrá una parte de la explicación en esa idea de una doble jurisdicción, pero también del papel original del Consejo de Estado como consejero del Estado, del gobierno en particular.
La admiración que tenía Simón Bolívar por Napoleón Bonaparte pues era un tema muy conocido debido a que el Libertador estuvo viviendo en Francia y toda esa educación que él recibió pues tenía obviamente ese énfasis y la influencia de Napoleón Bonaparte. El Consejo de Estado creado por Napoleón un siglo pues antes sí le sirvió, digamos que de modelo a Simón Bolívar, y porque esa admiración que él sentía por Napoleón pues de alguna manera trataba de replicar sus principales puntos a nivel del pensamiento político y de esas ideas que compartía con él. El Consejo de Estado francés, como lo creó Napoleón, era simple y sencillamente para asesorar al emperador en asuntos de guerra, en asuntos de obras públicas, en general en asuntos políticos. Pero la última decisión siempre la tendría el emperador, en este caso Napoleón. Bolívar quiso hacer lo mismo, tener un cuerpo asesor, un cuerpo consultivo, pero solamente para los asuntos, digámoslo así, un poco técnicos. Las decisiones de fondo, como siempre, pues las iba a tomar el general. La intención de mantener el Consejo de Estado después de organizada la República, considero que era una de las ideas principales, porque su origen estaba precisamente centrado en reorganización del Estado. Y una vez, estando además en guerra, en ese momento las provincias, y hablando primero de Venezuela y después del Consejo de Estado creado en Colombia, la idea era que sirviera ese Consejo de Estado como asesor y como el encargado de prestar, digamos, esa asesoría al gobierno en la formulación y promulgación de leyes que eran muy importantes para organizar la administración. Entonces, la idea era en ese momento crítico y también mantenerlo posteriormente como realmente se hizo. El Consejo de Estado debe ser instituido cuanto antes para legitimar nuestras acciones. Sin duda, pero la composición de ese Consejo determinará el futuro de nuestra República. Hay que explicar que el Consejo de Estado creado en 1817 es un Consejo de Estado que juega un papel importante en esa primera etapa, pero luego se decide en el texto de la primera Constitución Nacional de 1821 no mantener un Consejo de Estado, sino crear un Consejo de Gobierno. Y allí comienza una simbiosis y un trabajo de dos personajes fundamentales en la historia del Consejo de Estado. Bolívar, por supuesto, pero también Francisco de Paula Santander. Ese papel de ese Consejo de Gobierno que se establece en 1821 va a encontrar un momento culminante en los debates que se dieron en la Convención de Ocaña, en el que uno de los puntos precisamente de divergencia o de discusión que se dieron sobre cómo debía seguirse construyendo ese nuevo Estado, tuvieron que ver con el papel de la función consultiva que cumplía ese Consejo de Estado en ese momento. A pesar de que durante el siglo XIX nuestro Consejo de Estado, Consejo de Gobierno como también se le llamó, desapareció bajo algunas constituciones, en 1886, en las bases constitucionales que llevan a la expedición de esta Constitución, se dice en la base número 16 que se creará un órgano jurisdiccional encargado de establecer la jurisprudencia política de la nación. La justicia contenciosa aparecerá a comienzos del siglo pasado, a instancias de la reforma que estableció el señor Caro en 1886 y que se cristaliza en 1914 creando la jurisdicción contenciosa administrativa, pero la misión previa consultiva cumplía un mismo papel, un papel de moderación. Entonces, no puede decir que el mensaje que dejó Bolívar era que esos magistrados fueran miembros del contencioso administrativo, o hoy en día lo que conocemos como la sala de consulta, deberían brindar toda la confianza al público en general, a la sociedad. ¿Y cómo se logra eso? Con un estricto apego a la ley, con comportamiento probo, correcto, como por cierto lo dice la frase que aún permanece a la entrada del Palacio de Justicia y que corresponde a la Real Audiencia, antecedente remoto de esta institución. Luego, en 1905, esa institución que jugaba un papel central en ese acompañamiento
de la creación normativa es suprimido por el general Reyes, que no quiere tener ataduras de una institución que comienza ya a mezclar su papel consultivo con la atribución puntual de funciones jurisdiccionales, que jugará un papel muy importante en el debate sobre constitución y ley, supremacía de la constitución, y hay que destacar ese papel que jugará el Consejo de Estado a lo largo de todo el siglo XIX en el fortalecimiento de esa idea de supremacía de la constitución con sus conceptos en diferentes etapas. Pero será, sin duda, a partir de 1914, en que esa simbiosis entre las dos funciones, jurisdiccional y consultiva, pues marcará de ahí en adelante la historia de la institución. Porque veníamos del gobierno de Rafael Reyes, donde, digámoslo así, que había desbaratado las instituciones desde 1904, como lo decía, hasta 1909, pero en concreto con actos legislativos en 1905, donde modifica en más de un 30% la Constitución de 1886 y quiere prácticamente instituirse como un dictador, o al menos como un gobernante autoritario. Y eso va a llevar a los constituyentes de 1910 a mirar hacia Francia ese control, ese Estado de Derecho, un control exacto, estricto, técnico de las actuaciones del Ejecutivo, y entonces decidimos crear nuestro Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, como se llamó inicialmente bajo la Ley 130 de 1913. Esa tarea consultiva, particularmente desde el texto de 1886, siempre se entendió en un título aparte de la Constitución, que le daba un cierto rasgo, una autonomía. Hoy esa idea, ese diseño constitucional del 1886 fue reforzado en 1991 con la inclusión del Consejo de Estado dentro del título de la rama judicial. Antes teníamos un título 13, un título especial distinto del de la jurisdicción, el de la rama judicial. Aquí el Consejo de Estado en la Constitución del 91 se integra a la rama judicial, incluida su sala consultiva, lo que hace que los miembros del Consejo de Estado que ejercen función consultiva son magistrados como los demás, tienen un estatuto constitucional de jueces. En la materia contenciosa, por el contrario, frente a una amenaza de desaparición, el Consejo de Estado, que se vio abocada, la presidenta de la época, que era la doctora Consuelo Sarria Orcos, ella logró revertir esa idea que hubo en el seno de la constituyente, y por el contrario el Consejo salió robustecido con atribuciones nuevas: la pérdida de investidura, el conocimiento de las acciones populares como juez de última instancia, el conocimiento de las acciones de grupo como juez de última instancia, el conocimiento de las acciones de cumplimiento. Entonces, a la labor tradicional de los medios de control se le sumaron estos nuevos que hacen que la Constitución del 91 haya hecho una apuesta muy importante por esta institución. En Francia, el presidente, hasta hace una época, del Consejo de Estado era el presidente de la República, y solamente el vicepresidente del Consejo de Estado es el que realmente tenía las funciones de presidente. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestro país es una justicia especializada que realiza y desarrolla derecho administrativo para contener al Ejecutivo, en pro pues, del principio de legalidad, de la garantía de los derechos de las personas, etc. El Consejo de Estado no es subordinado, no hace parte de la rama ejecutiva. El Consejo de Estado, en su función consultiva, es un consejo que está encargado de ayudar a asegurar la supremacía de la Constitución. Por eso el elemento de autonomía e independencia hace parte de la esencia misma de la función entre nosotros. Y por supuesto la función de los jueces de la jurisdicción, del Consejo de Estado en su función jurisdiccional, pues está enmarcada en esa lógica de autonomía que ha caracterizado nuestra historia institucional y que hoy se manifiesta de manera clara en una tarea que cumple el Consejo de Estado desde la Constitución y la ley, y con un respeto evidente de esa autonomía y de esa imparcialidad. La función más importante en una sociedad, políticamente hablando, es la legislativa, y tiene su controlador, que es la Corte Constitucional.
pero la función en la práctica más importante es la administrativa, porque es la que tiene que ver con el día a día de las personas y es la que eventualmente puede excederse en el ejercicio de sus atribuciones. La justicia contenciosa está para eso, pero es ante todo un juez imparcial. La imparcialidad, si se quiere, es otro de los legados que vienen del pasado, de los oidores, de la Real Audiencia, de la institución que concibieron en 1815 y finalmente de lo que habló Simón Bolívar. Es un atributo esencial y es ese apego a la ley, al Estado de Derecho, ese baluarte de la institucionalidad y del Estado democrático que nos gobierna. Para honrar los valores que tenía el Libertador, el Consejo de Estado tiene que tener en cuenta esa búsqueda de la libertad que fue permanente en el pensamiento y en el actuar del Libertador. Y además esa búsqueda de justicia y de equidad, que es algo que caracteriza las decisiones que toma el Consejo de Estado y la tranquilidad que le da además a los ciudadanos, que las decisiones que se toman están basadas en la búsqueda de la justicia de las personas que se van a ver afectadas por una decisión.